Bueno, estos van a ser los cuatro, como es tradicional en nuestros Ateneos, los cuatro momentos que vamos a dedicar eh, a presentación de casos clínicos, algunas menciones a investigaciones, problematización normativa y razones que se suelen eh, argumentar para fundamentar los cursos de acción posible. Hoy nos van a acompañar, yo voy a hacer una presentación general y luego vamos a tener como invitados al doctor Gómez Pasanante, de aquí del Hospital de Clínicas, en el área de reproducción asistida en modo particular, y la doctora Laura Kopko, de un centro privado de Pregna, que estará al llegar, porque ya ayer hablamos, así que yo voy a presentar un panorama general como para disparar un poco varios de los temas que dan vuelta en reproducción asistida. Esta convocatoria de septiembre la vamos a dedicar a poner el foco sobre todo en las técnicas, la variedad de técnicas, la variedad de problemas que surgen, y vamos a dejar para octubre, que vamos a hacer una segunda sesión, el poner más el foco en los proyectos normativos que existen o lo que debiera existir. Básicamente se está discutiendo en el Congreso de la Nación la posibilidad de una ley similar a la que sacó provincia respecto a las garantías de acceso al tratamiento, y lo que todavía llama más la atención es el proyecto de reforma del Código Civil, con varios de los artículos que hacen referencia a estas cuestiones que tienen que ver con la reproducción asistida. Adelante. Bueno, vamos a presentar primero un caso que es de sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos del 2011, octubre del 2011, el caso Oliver Brastel versus Greenpeace, para plantear preliminarmente el impacto del estatus del embrión respecto a algunas cuestiones. Se trata de una petición de decisión prejudicial con el objeto de interpretar una directiva de la Comunidad Europea relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas. Es decir, entonces la petición que se hace a la Corte es que se expida respecto de esta directiva en particular, y en el marco de un procedimiento de intentar anular la patente alemana relativa a células progenitoras neuronales, procedimientos de producción a partir de células madre embrionarias y a su utilización con fines terapéuticos. Al tribunal le piden como primera cuestión que interprete el concepto de embrión humano, con el único objetivo de determinar el ámbito de la prohibición de la patentabilidad. De los motivos de la directiva en análisis se desprende que, si bien esta tiene por objeto fomentar las inversiones en el ámbito de la biotecnología, la explotación de la materia biológica de origen humano debe inscribirse en el marco del respeto de los derechos fundamentales y en particular de la dignidad humana. Esa directiva califica de contrarios al orden público, la moralidad y por tanto no patentables los procedimientos de clonación de seres humanos o de modificación de la identidad genética germinal del ser humano y la utilización de embriones humanos con fines industriales o comerciales. La directiva también precisa que la lista no es exhaustiva, que aquellos procedimientos cuya aplicación suponga una violación de la dignidad humana deben también quedar excluidos de la patentabilidad. Ustedes ya van viendo, frente a tanto que se discute sobre el estatuto del embrión, que por lo menos en este análisis, que va enfocado a algo tan particular como es el tema de patentes respecto de unos productos y demás, pero ya se está demarcando al embrión humano un estatuto que, dentro de determinadas características al menos, merece un respeto, digamos, y se demarca de su posibilidad de uso sin más, digamos, ¿no? Para la directiva constituye un embrión humano todo óvulo humano a partir del estadio de la fecundación, todo óvulo humano no fecundado en el que se haya implantado el núcleo de una célula humana madura, y todo óvulo humano no fecundado estimulado para dividirse y desarrollarse mediante partenogénesis.
Corresponde al juez nacional determinar a la luz de los avances de la ciencia si una célula madre obtenida a partir de un embrión humano en el estadio blastocisto constituye un embrión humano en el sentido de la directiva europea. Una segunda cuestión, se le pide a la Corte que determine si el concepto de utilización de embriones humanos para fines industriales o comerciales también engloba la utilización de embriones humanos con fines de investigación científica. Y se responde diciendo que la exclusión de la patentabilidad en relación con la utilización de embriones humanos con fines industriales o comerciales también se refiere a la utilización con fines de investigación científica, pudiendo únicamente ser objeto de patente la utilización con fines terapéuticos de diagnóstico que se aplica al embrión y que le es útil. Esta marca, yo creo, la diferencia, o una de las diferencias más fuertes, la general de protección del estatuto en cuanto a la dignidad, es una de ellos, pero esto de ir poniendo el foco, así como en su momento, previo en las investigaciones, hace décadas ya, respecto a las investigaciones con niños, se estipuló o se demarcó la posibilidad de investigar o no con niños bajo el supuesto de entender o aceptar aquellas investigaciones que tuvieran por objeto el beneficio directo de los chicos bajo investigación, y muy excepcionalmente, si había muy bajos riesgos, aquellas investigaciones que beneficiaran a niños en la misma situación. Pero, en primer lugar, el tema del beneficio particular, en su caso para los niños, en este caso para embriones. Una tercera cuestión plantea si una investigación está excluida de la patentabilidad, aunque no tenga en sí misma por objeto la utilización de embriones humanos cuando refiere a un producto cuya elaboración exige la previa destrucción de embriones humanos o a un procedimiento que requiere una materia prima obtenida mediante destrucción de embriones humanos. Y se dice que la extracción de una célula madre de un embrión humano en el estadio blastocisto implica la destrucción de dicho embrión y una invención debe considerarse excluida de la patentabilidad cuando requiera la destrucción de embriones humanos. Esto hay que entenderlo en el marco específico de autorizar la producción de un producto, valga la redundancia, ¿no es cierto?, la producción dentro de determinados marcos. Entonces, la utilización de embriones humanos o la destrucción de embriones humanos con el solo objeto de elaborar productos es lo que se rechaza. Pero sirve para tener una introducción general a la cuestión y a la división entre lo que es fines comerciales y lo que pueden ser fines terapéuticos. Otro caso que creo que interesa en modo particular y que ahora se está reactivando es el caso Gretel Artavia Murillo y otros versus Costa Rica. Se hizo una presentación por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que analizó la petición en primer lugar. Ya la Comisión lo presentó a la Corte y todavía no se ha expedido la Corte. Ya lleva un tiempo y habrá que ver qué dice. Pero en la presentación que hace la Comisión, desarrolla un poco estos supuestos que en modo sintético voy a presentar. La Sala Constitucional de Costa Rica, por sentencia número 2000-2306, el 15 de marzo del año 2000, prohibió en modo absoluto la reproducción asistida en la fertilización in vitro en modo particular en ese país. La Sala Constitucional reguló el derecho relativo a procrear, indicando que debe ser subordinado al derecho absoluto a la vida, porque sería contradictorio aceptar la posibilidad de una vida a costas de la pérdida de otras vidas humanas, lo cual en su consideración sucede con la técnica de fecundación in vitro. La Comisión dice que aunque el Estado sostiene que no hace más que aplicar el artículo 4 de la Convención Americana, la prohibición absoluta de Costa Rica de la reproducción asistida constituye una violación a la vida privada y familiar, una violación del derecho a fundar una familia y una violación del derecho a la igualdad y a la no discriminación. Después vamos a ver cómo argumenta en otro momento, qué argumentos da la Comisión en ese sentido. Tercer caso, el de Costa Paván versus Italia, de la Corte Europea, también de Derechos Humanos, año 2011, todavía en examen,
donde se demanda test genético preimplantacional para fibrosis quística por una pareja que tuvo un hijo afectado y quiere evitar, mediante fertilización in vitro, el tener otro hijo afectado. Se pide el respeto de los derechos a la vida privada y familiar y a la no discriminación, derecho que ya mencionó la Comisión de Casos de Costa Rica, respecto de parejas infértiles o con enfermedad de transmisión sexual. La legislación en Italia solo permite la procreación médicamente asistida y el estudio embrionario en parejas infértiles o cuando la pareja masculina tiene una enfermedad viral que pueda ser transmitida a través del sexo, tales como HIV y hepatitis B y C. Cuarto caso, SH y otros versus Austria, 3 de noviembre de 2011. La ley austríaca de procreación artificial prohíbe el uso de óvulos y esperma de donantes para la fertilización in vitro. La demanda dice que siendo la única técnica médica para concebir un niño, se violan su derecho a la vida privada y familiar y a la no discriminación. La Corte Constitucional interpreta que la ley trató de encontrar una solución, balanceando el conflicto de interés entre dignidad humana, derecho a la procreación y bienestar del niño, tratando de evitar las relaciones personales inusuales tales como las de un niño teniendo más de una madre biológica, gametas y uterina, y el riesgo de explotación de las mujeres. Al considerar el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, sobre el cual se demanda, dice que toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar y que no habrá interferencia de una autoridad pública en el ejercicio de este derecho, excepto sea en acuerdo con la ley y sea necesario en una sociedad democrática, en los intereses de la seguridad nacional, la seguridad pública o el bienestar económico del país, para la prevención del desorden o el crimen, para la protección de la salud o la moral o para la protección de los derechos y libertades de otros. La Corte sostuvo por 30 votos contra 4 que no hay violación de este artículo y que no cabe examinar el caso bajo el artículo 14 de no discriminación. Esto respecto a casos que puedan ilustrar la problemática que la reproducción asistida está presentando en todo el mundo. Algunos de los aspectos, hay algunos de los casos, obviamente. En cuanto a investigaciones, por ejemplo, reproducción asistida de alta complejidad. El tratamiento ICSI, el de inyección citoplásmica de espermatozoides con selección espermática por columnas de anexina, es una técnica aplicada a dar respuesta a la infertilidad por alta fragmentación del DNA en los espermatozoides apoptóticos y se basa en la separación espermática por expresión de sustancias en la superficie de los espermatozoides con daño de ADN que expresan en su superficie una sustancia a la cual se le puede adherir una proteína llamada anexina. La fabricación de complejos de anexina con microesferas metálicas permite que al pasar la muestra de semen más estos complejos por unas columnas con sus paredes imantadas, los espermatozoides que tienen fragmentación del ADN y a los cuales se les unió la anexina con las microesferas, quedan en las paredes de los tubos pasando los espermatozoides con ADN normal. Hace poco tiempo tuve la consulta de un caso que está en curso de demanda acá en la Argentina respecto a el pedido o la demanda de una obra social de cobertura de esta técnica que la obra social de una provincia argentina se opuso a financiar. De manera que este es un tema que está dando vuelta y a considerar. Forma parte de la investigación, no hay suficiente evidencia, está estandarizado, hay derecho al acceso dentro de las técnicas o no.